Y bueno, doy gracias al Señor para estar aquí otra semana. Gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Bueno, hoy vamos a estudiar Mical. Ella era la primera esposa del rey David. Hemos estudiado algunas de las esposas de David y ella, Mical, es la primera esposa y la única esposa, según la ley, que era la esposa legítima de David. Vamos a estar en 1 de Samuel, si quieren abrir sus Biblias a 1 de Samuel, el capítulo 18. 1 de Samuel, capítulo 18. Vamos a estar leyendo de Samuel y 2 de Samuel. Pero vamos a estar empezando en 1 de Samuel, el capítulo 18. El versículo de memoria que yo he escogido, les pido perdón porque es un poquito largo, pero que para mí es algo que debemos memorizar y aplicar a nuestras vidas. El versículo de memoria está en Efesios 4:31. Efesios 4:31. El versículo es: quítense de vosotros toda amargura, enojo, y ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Toda malicia. A ver. Toda malicia. Bueno, su nombre Mical quiere decir una persona quien es como Jehová, pero yo no sé quién la puso este nombre, pero vamos a ver que ella no era como Jehová. Mical era la hija menor del rey Saúl. Su mamá era Ahinoam, que no la conocemos. 1 de Samuel 14:49, no vamos a volver allá, pero dice que y los nombres de dos hijas de Saúl eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Mical era una princesa. Vivía en el palacio, era la hermana de Jonatán, y si ustedes pueden recordar la historia de David, Jonatán era muy bueno amigo con David desde hace años antes de él llegar a ser rey. Ella, Mical, era una señorita muy afortunada, muy bendecida, muy rica, muy importante, con todas las comodidades y posesiones que quería cualquier señorita. Pero vamos a ver que a pesar de todo esto, le faltaba tener Dios como parte de su vida. Bueno, un poquito de la historia, y la historia tenemos que entender que incluye a una cantidad de David y el rey Saúl. Durante esta época de la historia de la nación de Israel, era la época de los jueces. Los jueces estaban encargados de la nación. Había en una época cuando no había rey de Israel. Pero Israel exigió un rey. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios fue no tener bueno. El plan de Dios no fue tener rey en esta época. El pueblo de los israelitas querían un líder o un rey para defenderse de los filisteos, pero no era la voluntad de Dios. Si ustedes pueden recordar, el rey Saúl tenía problemas estaba ansioso, estaba afanado, estaba nervioso. Entonces, por alguna razón, David llegó al palacio para tocar su arpa, para calmar a Saúl. Y también por eso
David llegó a ser guerrillero en el ejército de Saúl. Bueno, primeramente vamos a leer 1 de Samuel 18. Si quieren buscar en sus Biblias, 1 de Samuel, el capítulo 18, empezando con el versículo 14. 1 de Samuel 18, empezando con el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano, porque Saúl estaba celoso de David y dijo, no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Bueno, Dios estaba con David, pero Saúl tenía miedo de David por su popularidad como guerrero en su ejército. Y desde el principio, Saúl quiso matar a David, tal vez por celos. Y también no olvidamos que David ya había sido escogido como rey de Israel por Dios. Cuando él era joven, Dios escogió a David para ser rey, no a Saúl. Dice que Saúl iba a dar a su hija mayor, Merab, a David como esposa. Que este fue un premio por haber sido un guerrillero muy bueno en el ejército. Pero Saúl quería usar su hija y el ejército para matar a David. Él está siempre queriendo matar a David. Segundo de Samuel 18, los versículos 20 y 21, estamos en el mismo capítulo, 18 de 1 de Samuel, el versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dios dijo Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Saúl descubrió que su hija Mical amaba a David. Y parece que a Saúl le gustó la idea y él decidió que su hija menor podría casarse con David. Seguro que Mical conoció a David porque él y Jonathan, su hermano, eran muy buenos amigos. Y él también entraba y salía del palacio tocando su arpa para Saúl. Pero la cuestión que tengo yo después de estudiar la historia, ¿ella amaba a David o estaba enamorada con quién era él? Su imagen, su popularidad. Él era una persona muy popular. Su físico, sus fuerzas, su posición en el ejército. En 1 de Samuel 17 vemos que David era un héroe. Si pueden recordar, él mató este gigante Goliat de los filisteos. Puede ser que todas las señoritas de Israel querían casarse con David. No sabemos la edad de Mical en esta, seguro que no tenía mucho más que 16, 17, 18 años. Bueno, al resto del capítulo de 1 de Samuel 18, yo le doy un resumen. Saúl odiaba a David y propuso a matarlo. Versículo 29 dice, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces, él tenía un plan. Saúl
el rey Saúl siempre tenía un plan para matar a David. Saúl exigió a David que para dote, David tenía que ir donde los filisteos para conseguir 100 prepucios de los filisteos, y Saúl daría Mical a David como esposa. Saúl pensaba que no podría hacerlo, y David se lo trajo a Mical y se casó, y ellos ya son casados. Entonces, es la historia. Déjame leer el 1 de Samuel 18. Ya estamos en versículo 9. Estamos en 1 de Samuel 19, esa es la página siguiente, 9, empezando con 9 al 17. Y el espíritu malo de parte de Jehová ya vino sobre Saúl, y estando sentada en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Interesante. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: no, él está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Bueno, dice que Saúl mandó sus ayudantes a la casa de su hija para matar a David. Bueno, Saúl queriendo matar a David y Mical protegiendo a su esposo. Saúl, como empezamos el versículo 9, Saúl quiso matar a David con lanza, pero David escapó. Inmediatamente después de casarse, Mical tenía que escoger entre su papá y su esposo. Su papá odiaba a su esposo. Para mí era una situación bien difícil para Mical. Saúl mandó soldados a la casa de su hijo para vigilar a David con propósito de matarlo. Y ella dijo: no, él está enfermo. Pero ella avisó a David del peligro y le ayudó a escapar por la ventana. Y después de salir David, Mical puso un ídolo grande en la cama cubierto, pretendiendo que era David. Volvieron los mensajeros, y cuando fueron a la alcoba encontraron el ídolo y no encontraron a David. Bueno, podemos ver algunas cosas de Mical. Ella mintió 2 veces. Dijo que David estaba enfermo en la cama, y no era. Fue mentira. También él dijo: uy, es que David me dijo que si no la ayuda, me matará. Otra mentira. Y sabemos otra cosa de Mical. Ella estaba adorando dioses ajenos, ídolos. Para tener a la mano un ídolo tan grande, me decía a mí que ella adoraba ídolos. El hecho de que ella tenía ídolos y que ella era una mentirosa nos dice mucho de su carácter de ella. Y ahora vemos una gran división en su matrimonio de Mical y David. David ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser.
y Mical no ama a Dios. Ella adora dioses falsos. Bueno, puede ser que hasta ahora ella todavía amaba a, Dios, a David, pero ahora lo que pasa es que cuando David salió, por mucho tiempo, por años, David tenía que estar corriendo y escogiendo de Saúl. No pudo estar en casa. Y con esto, es evidente que su matrimonio no iba a durar. Con David poco tiempo en casa. A lo mejor nunca volvió a casa por años, corriendo de lugar a lugar. Si podemos recordar la historia de David y Saúl siempre persiguiéndolo, intentando matarlo, pero David escondiéndose de Saúl. Es posible que había soldados aún guardando la casa de Mical para vigilar, para ver, si David llega, lo vamos a matar. Y ahora pasan años. Y durante este tiempo habla de la amistad entre David y Jonathan, y David huyendo de Saúl, todo el tiempo huyendo de Saúl. Y durante esos años, David se casa con Abigail. Hemos estudiado Abigail y Besabet y algunas de sus esposas. En 1 Samuel 25, 44, dice que David, tomó otras mujeres. Bueno, y una cosa que debemos recordar de David, él tenía muchas esposas y concubinas que él iba coleccionando mujeres, donde iba coleccionando mujeres. Bueno, 1 Samuel, ahora estamos en 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Y vamos a leer el versículo 43 y 44. 1 Samuel 25, 43 y 44. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Bueno, David no estaba presente y habían pasado años. Él se había casado con otras mujeres. Entonces Saúl mandó Mical a otro hombre para casarse con él. Se casó con Pati, y es que el hombre tiene dos nombres, Palti y Paltiel. Este hombre, Paltiel, era un buen hombre, pero su matrimonio no era legal, porque según la ley, Mical legalmente era casada con David. Y yo creo que tampoco los otros matrimonios de David, él las llamaba esposas, pero no eran, porque él se casó, según la ley, por una mujer. En estos días las mujeres no podían escoger sus esposos y todo matrimonio fue arreglado y ellos fueron pasados de un hombre a otro. Y qué triste para Mical. Fue mandado a otro hombre. Bueno, en 1 Samuel 31, todo el capítulo es que Saúl y toda su casa murieron. Todos sus hijos también, después de años, todos murieron. En 2 Samuel, el capítulo 2, estamos volando porque para no leer toda la historia. 2 Samuel 2, David está proclamado rey de Israel, por fin. Y habían pasado años y años desde que Dios lo ungió y Dios lo llamó a ser rey de Israel. Habían pasado muchos años. Entonces ahora estamos en 2 Samuel, que buscan 2 Samuel, el capítulo 3. 2 Samuel, el capítulo 3. 2 Samuel, el capítulo 3, empezando con el versículo 14. Vamos a leer 14 al 16. Después de esto, David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de los filisteos. Entonces
Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndole y llorando hasta Beorim. Y le dijo Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Este es un poquito triste para mí, leer la historia de Mical. Ella tenía una vida bastante difícil, muy difícil. Y en esta porción había pasado años. Los comentarios dicen que Mical había vivido con este otro hombre por alrededor de 15 años. Entonces, han pasado años que Mical y David no se ven. Pero David decide mandar mensajeros a la casa de Patiel para mandar traer su esposa, Mical. Bueno, mi pregunta era, ¿por qué mandó traer ella después de tanto tiempo? No sabemos. Piensa, los comentarios dicen que ella era la única esposa legalmente de David y es posible que unos de sus consejeros dijeron que, mira, ella es la única esposa legítima para ser la reina. No sabemos que David, tal vez puede ser que David todavía la amaba, quién sabe. Y triste, no sabemos nada de los sentimientos de Mical. Ella llevaba tantos años con este señor. ¿Estaba feliz volver donde David? No sabemos. Y su esposo Patiel llorando. David era rey. Él pudo hacer lo que él quería, sin explicación. Y ahora Mical entra al palacio y hay otras esposas. Hay muchos concubines y ella es una entre muchas mujeres. No es nadie especial. Qué difícil. Pero parece ser que David quiso que ella fuera la reina. Para mí es tan triste ver a su otro esposo, Patiel. Mical había vivido con él muchos años y no leemos nada de tristeza de parte de Mical y no sabemos nada cómo se portó o cómo sintió ella de tristeza o algo así. Ahora vemos segundo de Samuel, el capítulo 6. Segundo de Samuel, el capítulo 6, los versículos 12 al 15. Segundo de Samuel 6, los versículos 12 al 15. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía a causa del arca de Nové. El arca de Nové estaba situado en la casa de este señor, pero ese era una situación muy temporal. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda la fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido del trompeta. Esta es la última vez que vemos Mical. Y voy a leer también los versículos 20 y 22. No, bueno, más tardecito. La última vez que vemos Mical, han pasado años. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él tenía un amor muy especial para con Dios. Y ahora David quiso traer el arca de Dios a Jerusalén para tener un lugar permanente. El arca de Dios era un mueble de madera que contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos que había dado Dios a Moisés. También contenía maná y la vara de Aarón. Y el versículo 14 dice que David estaba tan feliz y emocionado que empezó con danzas. Dice que él tenía puesto un éfod de lino y él había quitado su vestimenta royal
y danzaba con vestimenta del pueblo común. Vestimenta del efod era para los sacerdotes y también era para la gente común. Bueno, segundo Samuel 6:16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Al llegar a la ciudad, Mical estaba mirando al rey desde su ventaja y le menospreció a él en su corazón. Es seguro que ella no pudo entender el amor y el ánimo que David tenía para con Dios y para tener el arca en Jerusalén a un lugar permanente. Ella estaba resentida con el comportamiento de su esposo y ahora el amor de Mical tenía cambio al desprecio y desdén. David estaba tan feliz y danzaba un tributo de amor para Dios. Y a ella no le gustó para nada. Lo odiaba. También era una ocasión que David estaba con gente común, gente del pueblo, su gente. Y a Mical, a ella no le gustó nada. Segundo de Samuel 6:20, estamos en segundo de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ahora David vuelve a casa para bendecir su casa y Mical estaba esperando. Y él está llena de odio hacia él. Para ella no había gozo ni sentimiento bueno de nada ver el arca de Dios que iba a estar cerca de ellos y en un lugar permanente. Para ella no significaba nada. Y el regaño de Miguel hacia su esposo era durísimo. Ella estaba de la opinión, lo que él hizo fue degradarse frente al pueblo y la gente común, danzando frente a todas las esclavas y criadas de los siervos del rey, sin su ropa royal puesto. En sus ojos era algo prohibido de que un rey se portara así. Ella sabía que no era costumbre ni protólogo del rey de Israel actuar en una manera así. Esto fue algo que haría la gente común. Entonces ella empezó con su regaño. Hoy has degradado la casa de mi padre con tu comportamiento. Pero tú, descubriéndose delante de todos, a ella no le importaba algo del arca de Dios. Ella tan egoísta pensando en su papá como rey y como no debía haber actuado David. Ahora en segundo de Samuel 6:21, vamos a leer 21 y 22. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo en tus ojos, pero sé honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David responde, él dice que mi amor y respeto está con Dios, no con tu padre, ni con la casa o reinado de él. Y que él no sentía nada de vergüenza de lo que hizo. El danza de él era para Dios y para adorar a Dios. Y francamente, a David no le importaba la opinión de su esposa, Mical. Mical puso tanta importancia con la dignidad suya y no le importaba nada de que David estaba adorando a Dios. Y David le dijo en otros versículos, seré bajo en tus ojos, pero seré honrado por Dios y por las criadas quienes aman a Dios.
David tenía mucho para agradecerle a Dios y no le importaba la opinión de Mical y la opinión de nadie más. Y el último versículo que vemos de Mical está en 2 de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso parece ser un castigo de Dios. Dice que nunca tuvo hijos hasta el día que murió. Puede ser porque David decidió no estar con ella. Él tenía muchos hijos, pero ni uno con Mical. Nos da la idea que ella no era la persona con quien David quiso estar. Mical sabía mucho de David antes de casarse con él. Bueno, fue arreglado, pero él era un músico y él amaba mucho a Dios. Ella sabía esto. David siempre amaba a Dios desde su niñez. Y ella había olvidado esto, la importancia de Dios en la vida de David. Bueno, el comentario dijo algo de hay una porción en la palabra de Dios que habla de los 5 hijos de Mical, pero esos hijos eran hijos de su hermana Merab. Mencionamos la hermana mayor, Merab, antes. Ella falleció y dejó 5 varones y parece ser que Mical los tomó y los crió. No, es eso lo que dicen los comentarios. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de esto y una lección sobre el cual quiero hablar es sobre el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio y cómo debe ser según Dios? Antes de hablar de este tema, yo sé que hay algunas de ustedes que no tienen esposos, están viviendo como viudas, madres solteras o están viviendo solas. Yo entiendo esto muy bien. Y yo he evitado hablar del matrimonio antes, especialmente por eso. Pero al estudiar esta lección y esta mujer, debemos saber que es un matrimonio que agrada a Dios. Si no para aplicar a nuestras vidas como mujeres, pero sería apropiada la lección para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, los adolescentes y jóvenes en nuestro alrededor, los jóvenes y adolescentes en la iglesia. Dios tiene un estándar para el matrimonio y el mundo tiene un estándar que es el opuesto. Y si nosotros no enseñamos, si nosotros entendemos bien qué dice Dios y enseñamos y vamos enseñando a la juventud, el mundo les va a enseñar su estándar de ellos y ellos van a estar viviendo en el mundo. Y yo no sé cómo es en Colombia ahora, porque ya llevo años no viviendo en Colombia, pero aquí donde estoy viviendo, la juventud no le importa. El matrimonio no es algo sagrado, no es algo especial. El matrimonio es algo que ellos no entran en matrimonio. Podemos ver la vida de Mical, podemos ver en la vida de ella la desarmonía, falta de felicidad y tragedia cuando una persona no sigue a Dios juntos. David amaba a Dios, Mical no amaba a Dios. Entonces yo puse algunas reglas y normas. La primera regla está en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un mandato y yo les voy a decir que estos son mandatos. Y ese no es para ofender a nadie que está escuchando. Pero es algo que Dios nos dice en su palabra. Es claro que un creyente no debe casarse con uno que no es hijo de Dios. Resultará igual el matrimonio de Mical. Casarse con un incrédulo es contra la voluntad de Dios para un creyente. Eso debemos estar enseñando a la juventud. Porque yo escucho tantas veces de señoritas, pero lo amo y después de casarnos
yo lo voy a testificar y él se entregará a Dios, pero no es así. La regla norma número 2 está en 1 de Corintios 6, 18. Y eso es lo que debemos estar enseñando a los que están en nuestro alrededor. 1 de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. En nuestro país, donde vivo yo, es tan común que una pareja vive junta antes de casarse. Es normal en el mundo hoy en día, pero es contra la voluntad de Dios y Dios lo llama fornicación. Hebreos 13:4b. Hebreos 13:4b dice, pero a los fornicarios y adulterios los juzgará Dios. Es contra la voluntad de Dios. Regla número 3 está en Éxodo 20. Esta es parte del mandato que Dios dio a Moisés. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. La Biblia habla mucho del adulterio y la fornicación. Proverbios 6:23. El que comete adulterio corrompe su alma, el que tal hace. Es común en el mundo. Si uno no está contento con su esposo o esposa, uno puede ir y encontrar otro. Pero esta también es contra la voluntad de Dios. Y la regla o norma número 4 que yo pensaba está en 1 de Corintios 7:2. 1 de Corintios 7:2. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y tenemos que encalcar en la juventud que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. Recuerden ustedes que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra porque la práctica de ellos era la homosexualidad. Esto está en Génesis 19. También en Levítico 18:22. Levítico 18:22 dice que el hombre no debe acostarse con hombre como lo hace con mujer. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Lo llama Dios una abominación, que dice que el hombre no debe estar con un hombre como lo hace con una mujer. Esos son datos que debemos estar enseñando. No solamente a señoritas, pero a los jóvenes varones también. Aunque sean casados, no casados, todavía debemos estar enseñando positivamente qué quiere Dios. Y eso para mí es muy interesante porque esto no es solamente para las casadas que son creyentes. Esos son para los dos esposos. Si esposo es o no es creyente. Efesios 5, 22 al 27. Efesios 5, 22 y 27. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La segunda, la casada esté sujeta a su propio marido. No dice, la casada debe estar sujeta si su marido es creyente. No dice esto. Si hay alguno de ustedes que tienen marido que no es creyente, la casada esté sujeta a su propio marido. También dice, el hombre es cabeza del hogar. No dice, el hombre puede ser cabeza del hogar si es creyente. No, el hombre es cabeza del hogar. Y el mandato a los hombres, que nosotros no podemos controlar, hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y como ama a sí mismo. Tenemos que orar y orar por la juventud, por los hijos, los que están en nuestro alrededor. Que Dios provee esposo o esposa. Hay que enseñar lo que Dios quiere. Y para los que tienen esposos que no son creyentes, yo no sé si alguien que está escuchando o a lo mejor conoce a alguien que tiene un esposo que no es creyente. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia habla tanto del matrimonio. Y vamos a ver 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3,
los versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice que la mujer que tiene esposo que no es creyente, él va a ser salvo sin palabras, solo por la conducta de su esposa. La conducta de la esposa debe ser tan santa, tanto como Dios quiere, que el hombre va a decir, yo quiero aceptar este Señor. Bueno, hay tiempos buenos y tiempos malos en el matrimonio. Yo llevo 60 años casado con Roberto. Y hay algunas cosas para tener un matrimonio. Los que están con esposos, viviendo con esposos, hay ciertas cosas que los dos tienen que trabajar para que su matrimonio sea exitoso. Tienen que comunicarse los unos a los otros. Tienen que sentarse y hablar y comunicarse. No de cosas lejanas, no de cosas, ay, hizo frío hoy. Yo siempre estoy hablando del tiempo, de hace frío, o está nevando, de cosas del corazón. Tienen que hablar, tienen que ser amigos, tienen que pasar tiempo juntos, tienen que respetar el uno y el otro. Y tiene que dejar que el hombre guíe. Y si pueden recordar del huerto de Edén, parte del castigo de Dios sobre la mujer era, tú vas a querer dominar a tu esposo. Esto fue, y eso es dolor en el parto. Esto fue el castigo para la mujer. Entonces, desde el huerto de Edén, debemos saber de que dentro de nosotros queremos dominar al esposo, pero debemos dejar que el hombre guíe el hogar. Y más que todo, hay que orar. Hay que orar por la familia, por sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, y por su esposo. Y solo quiero leer de 1 de Corintios 13, 4 al 8, ¿qué es el amor? Y este no es solo amor entre esposos. Este es amor para el vecino. Es amor para la familia. Es amor para los hermanos. 1 de Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido. Es benigno. No tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cada día debemos repasar nuestras vidas. ¿Qué clase de amor tengo yo? Para todos, no solamente para el esposo, para el vecino, para el prójimo, para la familia. Debemos hacer un mirar al dentro de nosotros para ver qué clase de amor tengo yo. Esta lección fue muy larga y hace tiempo he querido hablar del matrimonio y les prometo que no voy a volver a hablar de ello, pero para mí era, siendo que Miguel y David no tuvo un matrimonio feliz. La segunda lección es Dios es nuestro protector, siempre. Dios usó Jonatán y Mical para proteger al rey David. Saúl siempre estaba buscando, intentando, queriendo matarlo. Mical le ayudó a escapar de su papá Saúl. Y Jonatán también muchas veces ayudó a su amigo David. Dios utilizó una mujer que no creía en Dios para salvar la vida del futuro rey de Israel. Dios protegió a David tantas veces.
Y nosotros como creyentes tenemos esta misma protección de Dios, tal como lo tenía David. Salmo 91, el versículo 10 y 11 dice, no te, voy a repetir, Salmo 91, los versículos 10 y 11, no te sobrevendrá mal, ni te plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Todo el Salmo 91, debe repasarlo, debe leerlo. Es un salmo de la protección de Dios para un hijo suyo. ¿Sabían que Dios manda ángeles para protegernos? ¿Sabían algo de los ángeles? Yo creo que hasta llegar al cielo, nunca vamos a saber las tantas veces que Dios nos ha protegido del mal. Porque Él ha mandado ángeles, porque necesitamos ángeles para protegernos. Salmo 31, 19. Salmo 31, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Y yo no sé si alguien está en una situación ahora difícil, temorosa, peligrosa, que sepa que la protección de Dios como hijos de Dios está con nosotros porque Él es nuestro protector. Y Él manda sus ángeles. Nosotros no vemos los ángeles, pero Él manda ángeles para cuidarnos. Isaías 41 dice, Isaías 41 días dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es nuestro protector. Otra lección que yo saqué de esta lección es una lección que vamos a recibir críticas por ser hijos de Dios. Yo no sé si ustedes en su vida han recibido críticas por ser cristiana. Yo sí he recibido esas críticas. Mical criticó severamente a su esposo cuando él estaba danzando para la adoración de Dios. Puede ser que otros le criticaron también, los que no creyeron en Dios. Ella juzgaba sus acciones. Y después de este regaño, yo creo que no había esperanza para su matrimonio. David por fin se dio cuenta que ella no ama a Dios. Vamos a recibir críticas de personas, tal vez de familias, de amigos. Hay que esperarlos. ¿Cómo respondemos? Debemos responder con humildad. No nos gustan las críticas. Siempre debemos responder en una manera que honra a Dios, escuchando a la persona. Respondamos escuchando y con humildad, dando gracias a la persona por las críticas y orando. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta siempre con amor. O lo que yo hice cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, yo tenía como unos 18 años. Y yo escuchaba críticas de familia, de amigos, y yo les dije, mire, déjame decir mi testimonio, déjame decirte lo que Dios ha hecho para mí. Y puede dar un testimonio a estas personas. Bueno, la siguiente lección es, debemos aprender a pedir perdón, porque Dios nos perdona. Esa es una buena lección para todos de nosotros. Mical juzgó a David y su comportamiento. David le dio una explicación de su danza con calma. Él era danzando para adorar a Dios. Mical sabía desde hace años que David amaba a Dios con todo corazón. Y en este momento ella debería haber pedido perdón de él, pero no lo hizo. ¿Será por orgullo? Puede ser. No es fácil pedir perdón y no es fácil perdonar. Pero ¿qué dice Dios? Siempre tenemos que beber. Bueno, no, esa persona es mala, no le voy a perdonar o no perdono. Mateo 6:14.
Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Dios quiere que vayamos a la persona para confesar. Mire, yo te juzgué. Mical debía haber dado cuenta que David estaba en lo correcto. Ella estaba tan amarga y resentida que le prohibió decir, ay, mi amor, lo siento, te juzgué mal, perdóname. Pedir perdón de alguien requiere humildad. Y la pregunta es, ¿hay alguien en la vida mía o suya que yo debo ir confesando y pidiendo perdón? No debemos tardar en irnos donde ellos. Y la Biblia habla mucho del perdón y perdonar, pedir perdón y perdonar. Bueno, otra lección que la amargura nos va a afectar negativamente. Mical llegó a ser una mujer amarga por causa de las circunstancias de su vida. Y verdad, su vida no era fácil. Ella fue mandado por acá, por allá. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la amargura? Por eso yo escogí este versículo de Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque con la amargura viene todo lo demás. Viene el enojo, viene la ira, viene la gritería, viene la maledicencia y toda malicia. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, creo que nosotras mujeres tenemos problemas con la amargura. La amargura contamina nuestra vida y dañó por completo la vida de Mical. Ella dejaba que todo lo que le pasó le trajo amargura. Dios no quiere que vivamos así. ¿Cómo es mi vida? Tengo amargura en mi corazón. Y la siguiente lección va con esta. Nuestro Dios es un Dios de la victoria. Mical no vivía una vida victoriosa. Primeramente, no era hija de Dios. Hay muchas personas que empiezan como Mical, bien, pero que terminan como ella, sin victoria, de la ira, amargura, resentimiento, etcétera, rechazando a Dios. Romanos 8:37 dice, Romanos 8:37, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué cosas está hablando? Está hablando de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de desnudez, peligro o espalda. Esto cubre todo. Más gracias, 1 de Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sí podemos vivir vidas victoriosas en Cristo. No importa su pasado o su presente, Dios nos da la victoria porque es un Dios de victoria. La última lección es, Dios quiere ser nuestro enfoque y es una lección de la vida de David. Dios lo llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios. Según Dios, David era tan cerca de él que no hubo otra persona en la palabra de Dios que él llamó alguien conforme al corazón de Dios. Samuel proclamó a David como rey de Israel cuando era joven y pasaron años, pero durante esos años, corriendo, escondiendo del rey Saúl, y fue una vida terrible
terrible. Estaba escondiendo en montañas, en cuervos. Saúl tenía la obsesión de matar a David. Y la vida de él no era fácil, de ninguna manera. Pero no había nada que cambió su amor y dedicación a Dios. Él servía a Dios, adoraba a Dios y no le importaba que Saúl le buscaba, no le importaba que la gente le criticaba y su esposa, sí, aún su propia esposa. Él dijo, mi preferencia es Dios y yo seré honrado delante de Jehová. Yo dancé para Jehová. ¿Dónde está nuestro enfoque? Porque Dios quiere ser nuestro enfoque de nuestra vida. ¿Dónde está nuestro enfoque? El enfoque puede ser en la familia, en posesiones, en dinero, en posición en la sociedad. Dios nos exhorta a amarlo en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Hay que amarle a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Es un mandato. Bueno, primeramente hemos visto a Mical como señorita, amando a David, protegiendo a su esposo, pero terminó su vida. Ella era amarga, resentida y odiaba a su esposo. Su historia es triste. Su papá Saúl le estaba usando para poder alcanzar y matar a David. Ella se ha dado a David como esposa y después llevado a otro hombre. Y después de años, ella estaba mandado al rey David otra vez. Y por fin, ella estaba echado a un lado sin hijos. Ella es un buen ejemplo de lo que pasa cuando permitimos que las circunstancias de la vida nos afecten negativamente. Todos tenemos circunstancias de la vida que son difíciles. Y hay que buscar a Dios. Y hay que acercarnos más a Él. 1 Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ella tenía todo, riquezas, popularidad. Ella era princesa, pero no tenía Dios como parte de su vida. Lo había rechazado. Yo he conocido a muchas mujeres de edad y mujeres más jóvenes que se llenan con esta amargura, la ira. Mical, tras sus años, se llenó con todo lo de arriba y por eso escogí este versículo. Lo voy a repetir. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicias. Tenemos que mirar dentro de nuestro corazón para ver qué hay dentro de mí, qué estoy llevando que no agrada a Dios, porque cualquier de esos es pecado en los ojos de Dios. Es puro pecado y tenemos que confesarlo y tenemos que andar con Dios y tenemos que acercarnos más a Dios. Y vuelvo a tener un tiempo cada día con Dios, leyendo la palabra de Dios, orando. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mujer, por esta señora, esta esposa de David, Mical. Señor, sabemos que ella tuvo una vida difícil y a lo mejor hay algunos que pueden identificarse con ella. Y Señor, te doy gracias por esta mujer para que podamos aprender de ella, para que podamos mirar dentro de nuestros corazones para ver qué hay dentro de mí que no agrada a Dios. Te damos gracias, Señor, que nos ama. Te damos gracias que tú mandas ángeles para protegernos. Te damos gracias que tú perdonas nuestros pecados. Y pedimos, Señor, por cada persona que está escuchando, que crezcamos, que nos acerquemos más y más a ti cada día, Señor, que reconocemos que tú eres un Señor de victoria y que nos puede dar la victoria sobre cualquier circunstancia. Señor, gracias que te damos por cada mujer que está escuchando, que podemos tener una semana mirando a ti
Y gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones. Gracias por lo que tú has hecho en el pasado y lo que tú vas a hacer en el futuro. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.